Hola compañeros y compañeras, en esta ocasión les saluda Jerry Álvarez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula, por supuesto de la Facultad de Derecho. En estos momentos les compartiremos algunas temáticas que están vinculadas o relacionadas estrictamente con la clase de Teoría General del Estado que corresponde a esta carrera. Y en esta oportunidad le hablaremos del Estado como unidad política, de los elementos del Estado, su soberanía, el bien común, órganos y funciones del Estado, formas de gobierno, formas de Estado. También vamos a hablar un poco sobre lo que es la atención de los derechos humanos desde el punto de vista de la Teoría General del Estado. Les saluda José Rivera y yo les voy a hablar sobre lo que es el Estado como unidad política. El Estado es una sociedad política autónoma y organizada cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las necesidades afines con la supervivencia y el progreso en común, bienestar general o bien común. El Estado no solo constituye una dimensión política, sino una fuerza social que determina la existencia de relaciones coexistenciales, jerárquicas, entre gobernantes y gobernados. La relación jerárquica entre gobernantes y gobernados conlleva al ejercicio de un poder soberano sujeto a una titularidad abstracta, despersonalizada y permanente, es decir, la presencia de una potestad de mando personalizada, en el caso nuestro, en el presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado elegido por votación popular. La naturaleza del Estado implica una relación social y un conjunto de órganos políticos que articulan un sistema de dominación política jurídica. En los tiempos modernos, la estructura y el ordenamiento jurídico de un Estado son resultantes de una actividad política en la que el derecho se limita a expresar en normas los efectos y consecuencias de esta relación. La existencia del Estado proviene de un proceso formativo a través del cual éste va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo. La naturaleza del Estado se deriva de la sociabilidad humana, es decir, implica una relación social y la creación de un poder o sistema de dominación. La ausencia de la noción de soberanía era lo que había hecho perdurar las viejas estructuras medievales en Oriente. El Estado es producto de una concepción abstracta que permite consolidar el cuerpo político de forma independiente y no ligada al concepto de sociedad. El Estado no tiene una forma corpórea, se manifiesta a través de su relación con el pueblo, funcionarios y autoridades cuando se ponen en marcha a la administración del aparato estatal. El poder del Estado es independiente y supremo. Cada Estado es un todo. Esto es un poder no dependiente de otro poder. Pero sobre los pluralismos de Estado se construye la comunidad internacional. Toda unidad de fines en los hombres necesita la dirección de una voluntad llamada poder.
Jelinek distingue entre poder dominante y poder no dominante o simple. El poder simple es la acción de dar órdenes, pero carece de fuerza para la ejecución del mismo. En el Estado se halla el poder como la facultad de gobernar, dirigir, dictar normas de conducta. Bajo esta consideración, el Estado es la institución del poder. El poder de dominación o dominante es un poder irresistible, es mandar de un modo incondicionado y ejecutar la coacción para que se cumplan los mandatos. La dominación es la cualidad que diferencia al poder del Estado de todos los demás poderes. El poder comporta dominio y competencia. Hola compañeros, mi nombre es Alejandra Escalón y yo les voy a hablar acerca de los elementos del Estado. Previo a esto vamos a definir el concepto de Estado. El Estado suele definirse como una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Tal definición revela que son tres los elementos de la organización estatal, como ser la población, el territorio y el poder. Con respecto a la población, los hombres que pertenecen a un estado comprenden la población de este. La población desempeña desde el punto de vista jurídico un papel doble. Por una parte, en efecto, puede ser considerada como un objeto y por otra parte, esta puede ser considerada como un sujeto de la actividad estatal. El conjunto de derechos que un individuo puede ejercer valer al Estado constituye lo que la terminología jurídica recibe la denominación de estatus personal. Las facultades que lo integran son tres clases. Número 1, derechos de libertad. Número 2, derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado a favor de intereses individuales. Y como número 3 tenemos los derechos políticos. Continuando con los elementos del Estado, tenemos el territorio. Suele definirse territorio como la porción de espacio en que un Estado ejecuta su poder. Siendo este de naturaleza jurídica, solo puede ejercitarse de acuerdo con normas creadas o reconocidas por el propio Estado. La significación del territorio, se manifiesta en dos formas distintas, una negativa y una positiva. Cuando nos referimos a la forma negativa, consiste en que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad en un ámbito sin el consentimiento del Estado. Y cuando nos referimos a la positiva, en este se encuentran todas las formas que viven en el mismo ámbito, se encuentran sujetas al poder estatal. Otro de los atributos del territorio es la indivisibilidad. Esta nota deriva de la misma índole de la organización política. Si el Estado, en cuanto a persona jurídica, es indivisible, sus elementos han de serlo igualmente. La idea de la divisibilidad solo puede admitirse dentro del marco de una concepción patrimonialista. Los atributos de impenetrabilidad e indivisibilidad que hemos predicado del territorio no deben entenderse en sentido material, sino puramente normativo.
Ahora, refiriéndonos al poder, dice que toda sociedad organizada ha menester de una voluntad que la dirija. Esta voluntad constituye el poder del grupo. Tal poder es unas veces de tipo coactivo y otras carece de este carácter. El poder simple o coactivo tiene capacidad para dictar determinadas prescripciones a los miembros del grupo, pero no está condicionada de asegurar el cumplimiento de aquellas por sí mismo, es decir, con medios propios. Cuando una organización carece de carácter coactivo, los individuos la forman, tienen la libertad para abandonarla en cualquier momento. Ello aparece con toda claridad incluso en las organizaciones no estatales más poderosas del mundo, como ser por ejemplo la Iglesia Católica. Si una organización ejerce un poder simple, los medios de que se dispone para sancionar sus mandatos son de tipo coactivo, sino meramente disciplinarios. El poder de denominación es en cambio irresistible. Los mandatos que expide tienen una presentación de validez absoluta y pueden ser impuestos de forma violenta contra la voluntad del obligado. Mi nombre es Dasari Monterola y yo les voy a hablar sobre la soberanía del Estado. ¿Qué es la soberanía? Es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, de una nación o de un Estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia del cual el Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos. La soberanía es una sola, pero se aplica en distintos ámbitos. El ejercicio de la autoridad dentro de un Estado, la gestión de sus recursos. Estos son algunos de los ejemplos en los cuales se aplica la soberanía. La soberanía popular es la autoridad ejercida por los ciudadanos. Esta implica el ejercicio de la voluntad individual, como decir, que se expresa a través de los votos, para así elegir un representante del gobierno. Otro elemento que tenemos es la soberanía nacional. Es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones, para ser una sola y tomar así sus propias decisiones, para no ser individuales como ciudadanos. Continuaremos hablando sobre la soberanía política, que es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio. La organización del poder, como ser el ejecutivo, legislativo y judicial, y el Código Civil son expresados de la soberanía política de una nación. A su vez, la soberanía política se refleja en otro ámbito que tiene que ver con el manejo interno de los recursos del Estado, como ser la soberanía alimenticia, la soberanía militar y la soberanía económica. Como último tema, vamos a seguir hablando sobre la soberanía externa, que la soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otro Estado. Se expresa a través de la diplomacia y de los tratados internacionales, y para esto se encarga de regular, por decirlo así, el derecho internacional.
A continuación hablaremos del bien común. Según su precursor, que es Santo Tomás de Aquino, su principal exponente, incursiona la idea del bien común y la incorpora en aquellas necesidades netamente sociales. Él dice que el Estado es una institución necesaria y fundamental que se deriva de la naturaleza social del hombre. De acuerdo a esta filosofía, el Estado no tiene un fin para sí mismo, sino para los individuos que lo componen. La persona no aparece en esta visión como un instrumento al servicio del Estado, sino que éste presenta ante la comunidad como una organización a su servicio. Así que el bien común es una noción clave en la concepción de la persona y la sociedad, pues al mismo tiempo que reafirma el valor de las personas, o cuya presentación se ordena el bien común. También destaca su sociabilidad y evita el individualismo o el subjetivismo absoluto, que concibe la sociedad como el mero pacto. Por lo consiguiente, el bien común se constituye la causa final del Estado. Esa es la intención final del Estado, el bien común, su justificación y su razón de ser. Y eso es importante reconocerlo, tanto como ciudadanos y como estudiantes también de la carrera de Derecho. De ahí que el accionar público debe orientarse hacia este fin, y el Estado se presenta como un servidor de la comunidad. Vimos que el bien común exige contar con escenarios que sean propicios para poder incentivar el desarrollo del hombre en todas sus esferas. A continuación yo les hablaré sobre lo que es los órganos del Estado y las funciones que tiene el Estado. Para comenzar a hablar de esto, necesitamos diferenciar y también determinar lo que son las divisiones del poder y la libertad. Para Montesquieu, partiendo de la hipótesis certera de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, concibió su famosa teoría de la separación de los poderes como garantía de la libertad. Esta doctrina propone que el poder contenga al poder, lo que se lograría dividiendo el poder estatal y oponiendo las partes respectivas, para que se refrenen recíprocamente. Ello a su vez se consigue distribuyendo las funciones estatales entre diferentes órganos constituidos por personas físicas distintas. Las funciones del Estado. El cómo se realizará la distribución de funciones es algo que ha sido solucionado de diferente manera en la Constitución de cada país, pero en general la mayoría ha introducido el principio de la separación de los poderes, tratando de seguir en lo más importante la triple premisa que dio lugar a la teoría de Montesquieu: que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas. El que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación. Que el que juzgue no las haga ni las ejecute. Surge así el germen de los conceptos de legislación, administración y justicia, o función legislativa, función administrativa y función jurisdiccional. Precisando el lenguaje, se habla más de separación de funciones que de separación de poder, ya que el poder es uno solo. Con todo, pero por tradición se sigue llamando poderes a los órganos básicos del Estado, como son el poder legislativo, ejecutivo y poder judicial.
Funciones y órganos del Estado. Resulta de lo que antecede que la división de los poderes se manifiesta en una separación de funciones, correlativa a una separación de órganos. Se sienta entonces el principio de que para que el poder contenga al poder, para que no exista absolutismo ni la suma del poder público, es imprescindible que el poder estatal sea ejercido por órganos diferenciados. El Estado tendrá así tres tipos de órganos: legislativos, judiciales y administrativos. Los órganos legislativos son las cámaras que integran el Congreso de la Nación. Los órganos judiciales se caracterizan por constituir órganos imparciales, ajenos a la contienda que ante ellos se discute, e independientes, no sujetos a órdenes de ningún superior jerárquico acerca de cómo deben desempeñar su función específica. Los órganos administrativos, a diferencia de los judiciales, se caracterizan por ser órganos estructurados jerárquicamente. Esto es, que dan o reciben órdenes, no son pues independientes. Los caracteres de las funciones del Estado. Todo sería sencillo si las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales estuvieran respectivamente y exclusivamente a cargo de los órganos legislativos, el Congreso, administrativos, órganos independientes y judiciales, los órganos independientes. Pero las dificultades surgen de que ello no es así, de que cada órgano no se limita siempre únicamente a la función que esencialmente le corresponde, y que por lo tanto la separación de las funciones en cuanto a atribución de las mismas a órganos diferenciados se realiza imperfectamente. De ahí también la dificultad de hallar una noción que indicará una caracterización general de las distintas funciones, atendiendo a sus principales características y obviando algunas cuestiones en las que podría haber. De hecho, hay dudas y arduas controversias doctrinarias. En una de las formas de ver la cuestión, pues, se pueden afirmar en líneas generales que, primero, la función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial, esto es, órganos imparciales e independientes. Aquí habrá una completa coherencia entre el órgano y la función. Segundo, la función legislativa es privativa del Poder Legislativo. Aquí existiría igual coherencia. Tenemos la 3, que la función administrativa corresponde principalmente al Poder Ejecutivo y los demás órganos administrativos, pero pueden ser realizadas por los otros poderes estatales y aquí no habría dicha coherencia. Las funciones del Estado y las funciones económicas y sociales. Ahora nos podríamos preguntar qué relación existe entre estas funciones del Estado que se vienen dando en llamar legislativa, administrativa y jurisdiccional y las funciones sociales, económicas, etc., que también el Estado sin duda tiene. En realidad, estas últimas son funciones solo en sentido material, esto es, que constituyen distintos contenidos de actividades que el Estado debe realizar, pero no se agrupan necesariamente bajo un mismo régimen jurídico formal y por ello no se incluyen dentro de las funciones del Estado, tal como se les ha venido considerando. Esto no significa en modo alguno que no se les considere jurídicamente, sino que su tratamiento se sistematiza a través del estudio de las funciones formales. Al estudiar, por ejemplo, la función administrativa, o sea, la actividad que realizan en especial los órganos administrativos, trataremos qué atribuciones tienen ellos en materia económica y social. La función en sentido material entonces será estudiada metodológicamente dentro de las funciones formales. Del mismo modo, al referirnos más adelante al poder de policía, considerando como expresión concreta el ejercicio de la función legislativa, veremos cuáles son los alcances de esta en materia de legislación y económica. Y también en un capítulo aparte en materia de planificación integrada y así sucesivamente. La justificación del método empleado reside, repetimos, en que el régimen jurídico aplicable a las funciones sociales o económicas del Estado
difiere sustancialmente según sea el órgano y por el tanto también la función con sentido formal dentro del cual aquella sea efectivizada. Ahora hablemos de la forma de Estado. Habíamos definido anteriormente qué es lo que constituye el gobierno. Ahora vamos a definir cuáles son las formas del Estado. Según las teorías, apuntan que en las formas de Estado o las formas de Estado se refieren a la estructura misma de la organización política de su totalidad o unidad. La consecuencia de esta distinción es que puede variar la forma de gobierno sin que varíe continuamente la forma de Estado o viceversa. Si nosotros podemos testiguar o ver en el gobierno de los diferentes países que los gobiernos se van, ¿verdad? Se va el presidente, pero entra un nuevo presidente, pero el Estado mismo está consolidado y no pasa de ser el garante de esa gestión política. Entonces, para que entendamos que la forma de Estado no puede cambiar, pero sí la forma de gobierno puede cambiar. ¿Por qué? Porque obedece a la estructura política que dirige en un periodo determinado los destinos de un país. Continuando con los temas, ahora les voy a hablar sobre el Estado hondureño. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia y nació la Federación Centroamericana, habiéndose decretado su primera constitución el 22 de noviembre de 1824 y siendo su territorio el mismo que antes comprendía al antiguo Reino de Guatemala, compuesta por 5 estados como ser Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Disuelta la federación, la primera constitución del Estado de Honduras se emitió en la ciudad de Comayagua, antigua capital del país, el 11 de diciembre de 1825 y después se emitieron en su orden la Constitución de 1831, la de 1839, la de 1847, la de 1865 y la de 1873, emitidas también en esta ciudad de Comayagua. En la Constitución de 1848, la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 6 magistrados propietarios y 2 suplentes. En la Constitución de 1880, época en que la reforma liberal y una de las más avanzadas de la época expresa que el poder judicial de la República se ejerce por una Corte Suprema de Justicia compuesta por 5 magistrados que ejercían sus funciones durante 4 años prorrogables de derecho hasta el nombramiento de sus sucesores. En igual forma lo establecía en la Constitución de 1884, agregando que los magistrados de la Corte Suprema serían electos popularmente y podrían ser reelectos, siendo el periodo de todos los funcionarios del Poder Judicial de 4 años. La Constitución de la República de Honduras de 1957, decretada por la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de dicho año, de la que el suscrito era su secretario y en la que se refiere a la organización del Poder Judicial, expresa: estará integrada por 5 magistrados propietarios y 3 suplentes.
La Constitución de 1965 establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, y se dividirá en 3 salas: A, Sala de lo Civil; B, Sala de lo Criminal; y C, Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo, y que el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es de 6 años. La Constitución de 1982, al referirse al Poder Judicial, expresa: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, los magistrados y jueces independientes. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, elegidos por el Congreso Nacional, y está dividida en salas de acuerdo con lo que dispone el reglamento interno de la Corte. Para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, abogado en los tribunales de la República, mayor de 30 años, del Estado seglar y haber desempeñado los cargos de juez de letras o magistrado de las Cortes de Apelaciones durante 1 año o ejercido la profesión por 5 años. No pueden ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser secretarios de Estado y de parientes entre sí en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Honduras es una república regida por una constitución. Esta fue por primera vez el 11 de diciembre de 1825. Esta establece 3 poderes del Estado, entre ellos sin ninguna subordinación. El poder legislativo lo ejerce el Congreso Nacional mediante 128 diputados, que son elegidos mediante el sufragio. Se reúnen en sesiones ordinarias en la capital de la República desde el 25 de enero. Dentro de sus atribuciones están crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes existentes. El Poder Judicial tiene la potestad de impartir justicia en los pueblos de una forma gratuita en nombre del Estado por magistrados y jueces. Está integrado por la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones y los juzgados por la ley. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, en representación para beneficio de la población. El Presidente de la República y 3 magistrados presidenciales serán electos en una forma organizada y directa por el pueblo. Como tema final, terminaremos hablando sobre la atención de los derechos humanos en la teoría general del Estado. Y con esto empezaremos a definir qué son los derechos humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como ésta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También nos dice que en el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole político, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra índole. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o del territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, ¿verdad? Tanto si se trata de un país independiente o como de un territorio bajo administración fiduciaria.
no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. De acuerdo con Demetrio Velasco, cuando nos referimos a los derechos humanos, nos estamos refiriendo a los derechos que tiene todo ser humano por el hecho de ser un ser humano, lo cual se corresponde con la condición de dignidad de la persona humana que debe de ser protegida por el Estado. Hay muchas formas de describir los derechos humanos y algunas de ellas son: los derechos humanos son un conjunto de exigencias y pretensiones éticas que corresponden a todos los seres humanos. También podemos decir que los derechos humanos son un conjunto de exigencias y pretensiones que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas. Otra forma de decirlo también es que los derechos humanos son un conjunto de exigencias y pretensiones éticas que favorecen la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Y como último, tenemos los derechos humanos son un conjunto de exigencias y pretensiones éticas que condicionan la validez de toda actuación jurídica. Si analizamos la diferencia entre la segunda forma y el resto, radica en que no solo describe lo que son los derechos humanos, sino que también aporta razones relativas al porqué de su posesión. En todo caso, pensamientos de este tipo seguramente serían insatisfactorios para quien nos planteó esto. En efecto, entre otras muchas cosas, quedaría cuál es el mecanismo por el que se atribuye esos derechos o las personas por el simple hecho de serlo. ¿Cuál es el catálogo de los derechos? ¿Qué significa seres humanos y personas? ¿Cuál es el papel de derecho del Estado en relación con los derechos? Bueno, ahora ya definimos lo que es, lo que engloba los derechos humanos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la teoría general del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es solo un problema de juristas, como pudiese pensarse, sino que importa a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque este no ha sido creado para que los hombres lo sirvan, sino para que sirvan a los hombres, a sus derechos, a sus necesidades y libertades, a aquellos que están menos protegidos económicamente. Pero para que el Estado de Derecho acepte esas demandas, esas exigencias éticas, sociales, eso tiene que estar efectivamente reconocidas y garantizadas por ese Estado de Derecho, reconocidas en sus normas, leyes y la Constitución, en las decisiones administrativas y judiciales que incorporen contenido prescriptivo de protección y realización de tales derechos fundamentales. Y para concluir, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, los complejos mecanismos jurídicos y políticos que se articulan y permiten denominarse Estado de Derecho. Es algo que se ha ido inventando y construyendo en el tiempo como propuesta coherente para una mejor garantía, protección efectiva, realización de exigencias sociales y morales, la calificación como derechos fundamentales. Esto es muy importante para cada Estado. Bueno, y esta ha sido nuestra participación. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención, abogado.